incluso de diputados y diputadas del grupo liberal en este caso, y alguno, aunque no intervinieran, de la derecha europea. Eso significó, por supuesto, esta no es una ley contra el aborto, es una ley contra determinadas mujeres. Por lo tanto, yo creo que es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. Tenemos por delante un tiempo estupendo para plantear a la ciudadanía, plantear a las mujeres lo mucho que nos jugamos en Europa. Somos el 52% de la población europea y la política no se puede hacer de espaldas a nosotras. Y por lo tanto el compromiso mío personal, pero sobre todo el de mi grupo político, de seguir trabajando junto con todas las organizaciones sociales y organizaciones feministas en el ámbito de la igualdad, que es al final todo la política europea. Me he pasado de tiempo, por lo tanto, muchas gracias por estar aquí. Seguimos, si os parece, el orden de presentación. Para María Santana. Hola, buenas tardes. Normalmente hablo, me gusta hablar. Ya decía antes a las compañeras que tengo el verbo fácil, pero como tenemos unos minutitos solamente para expresarnos, había algo que quería que no se me quedara atrás, y entonces lo traigo escrito y lo voy a leer. Son 2 caritas, o sea que muy rápido. Más que en las elecciones europeas, que son las que se avecinan, me centré en la existencia de un partido feminista de cara a presentarnos a cualquier elección que se haga. Y ya a partir de ahí, en el debate, podemos contestar a todas las cosas que sean sobre la Unión Europea. ¿Por qué un partido feminista se llama? Cuando me preguntan, y lo hacen a menudo, ¿qué necesidad hay ahora de crear y poner en funcionamiento un partido feminista? Lo primero que me viene a la cabeza es, cuando las mujeres, tras ardua lucha a nivel de cada estado, conseguimos el voto, ¿lo conseguimos solo para poder votar? ¿Debe quedarse ahí para siempre nuestro logro? ¿Debemos conformarnos con esperar que las distintas formaciones políticas con representación parlamentaria escuchen nuestras reivindicaciones sin que jamás tenga el movimiento feminista articulado el acceso al nivel de toma de decisiones que nos afectan? La pregunta no es ¿por qué un partido feminista? La pregunta debería ser ¿por qué no? Cada partido político representa un segmento más o menos concreto de vindicaciones sociales. Y se viene luchando porque esas vindicaciones incluyan y den respuesta, de conformidad con el principio de igualdad, que tímidamente se ha ido haciendo un hueco en el ordenamiento jurídico y en las políticas públicas, a las vindicaciones de toda la sociedad. Pero en la práctica, las desigualdades entre mujeres y varones siguen presentes. Desigualdad salarial, de acceso a nuevas tecnologías, de acceso a cargos de dirección, etc. Por no hablar de lo que se entiende por reivindicaciones típicamente feministas. Aborto libre, seguro y gratuito, políticas públicas firmes y continuadas contra la violencia de género, que tantas vidas cuesta, permisos parentales y por cuidados, coeducación, abolición de la prostitución, mayores referencias femeninas en los libros de texto, en el relato de los logros deportivos, científicos, artísticos, etc. Son una retahíla las reivindicaciones feministas que se mantienen y se mantienen en el tiempo. Si los partidos políticos no tienen como prioritarias las reivindicaciones feministas, sino que las hacen depender de las posibilidades de su agenda del momento, del interés presupuestario o de sus compromisos electorales con los lobbies de poder, ¿por qué el movimiento feminista no puede convertir sus manifiestos en programa electoral y defender aquellas vindicaciones en su propio nombre y representación en los foros de toma de decisiones? ¿Cuál es el problema? Aparte del vídeo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo podemos hacer? En mi opinión, el paso del activismo puro y duro a la política no es un paso que ensucie la pureza de un movimiento ciudadano como el feminismo, sino por el contrario, uno que demuestra su madurez como posicionamiento ideológico y como teoría liberadora. Para iniciativas feministas, la igualdad además debe ser inclusiva, porque si no, no lo es en absoluto. De nada nos sirve llevar a una mujer a un cargo público, por ejemplo, si a la entrada de la institución se encuentra una escalera y ella va en silla de ruedas.
Tampoco nos vale que pueda entrar por una puerta accesoria o por una rampa improvisada. Las ciudades han de ser accesibles en todos sus elementos para la ciudadanía. Asimismo, la diversidad, que no es solo lo que acabo de mencionar, sino muchas otras cosas, porque las personas somos diversas, ha de estar presente en todas sus facetas, en toda su complejidad y en el ejercicio de todos los derechos. En definitiva, no podemos pasar de una visión androcéntrica, como ha venido imponiendo el sistema patriarcal vigente, a una mirada exclusivamente violeta, como es de suponer que estamos de acuerdo. Una mirada de género no puede ser arquetípica o reproducirá los errores contra los que luchamos. Una mirada de género debe ser tan amplia como lo exija la justicia social. Por otro lado, en política no todo es derecha o izquierda. Existen valores que no son tenidos en cuenta a la hora de enfrentarnos a este capitalismo salvaje que nos empobrece. La igualdad es un factor de progreso social. No hay nada más progresista. Todos los recortes que se han venido haciendo en salarios, en ayudas a la dependencia, en políticas municipales contra la violencia de género, en políticas sociales en general, en educación o en cultura y los proyectos de ley retrógrados atentan civilmente a veces y de frente a otras contra el progreso de las mujeres en la sociedad y por ende contra la sociedad entera, empobreciéndola. Ahí están los datos estadísticos. Cada vez hay más población en estado de necesidad de todas las edades y cada vez el sector enriquecido a su costa es más rico. No se pueden hacer grandes planes de progreso sin tener en cuenta esta realidad como prioritaria. Si permitimos que continúe este sistema de reparto que considera que es un ejemplo de libertad para las mujeres el poder elegir ser prostitutas, mientras considera que no deben existir cuotas de representación femenina en los consejos de dirección, que considera que cualquiera de nuestras auténticas libertades debe ser objeto de debate y de consenso, mientras gobernantes salidos de nuestras urnas transigen sin empacho con países donde se mutilan a las niñas, donde se conviertan las mujeres en bultos semiparlantes y alejadas de la esfera pública, se negocia con su existencia siempre que el negocio dé dinero. Si lo permitimos, la autoestima de las nuevas generaciones de mujeres no solo no crecerá, sino que corre el peligro de caer en picado. Rebelarse contra este estado de cosas es una obligación y cada cual lo hace a su manera. Nosotras hemos elegido constituirnos en partido político. Entonces, dicho esto, como diría alguien acostumbrado a decirlo, lo que queremos, aprovechando este foro, es dar a conocer que existe un partido feminista en España otra vez. Ya existió uno, que se presentó a unas elecciones europeas y no pudo continuar por falta de medios, por falta de recursos, por falta de apoyo. Ahora mismo harían falta 300 y pico mil votos para lograr un escaño. No hay más de 300.000 feministas en España. Se supone que los verdes votan a los verdes, la gente que tiene una idea de que la economía es lo básico en la vida y solo hay derecha e izquierda votará sus distintas opciones, etc. Entonces, no queremos meter un partido con calzador, no. Hemos ofrecido al movimiento una estructura, como quien echa un barco a la mar. Una estructura para llegar a alcanzar esa representación en los órganos de poder. Si no, estaremos siempre gritando en la calle, que no hay que dejar de hacerlo, porque seguimos siendo ciudadanas y ciudadanos, entremos en política o no entremos, tengamos escaño o no tengamos escaño. O sea, no significa dejar el activismo para meternos en la política y hacer lo que se ponía en el vídeo, someternos a las decisiones de alguien que viene de fuera y que nos abduce y entonces nos convertimos en otra cosa. No es eso. Es teñir la política. Sabemos que conseguimos el voto de las mujeres en España porque una mujer entró allí y contaminó al Parlamento. ¿O no? Eso lo sabemos. Entonces, de lo que se trata es de incluir en los parlamentos, principalmente en el europeo, porque es muy importante, mucho más de lo que la gente se piensa, porque hay muy poca información al respecto, y hay muy poca información porque no se quiere que la haya, porque se subvenciona, pero con unos miles de euros, muchísimos miles de euros, a los distintos partidos. Y no es que yo lo diga, no es que me lo imagine, no es que lo lea en la prensa.
Lo leo en el diario de la Unión Europea, en el diario oficial de la Unión Europea. Se publican solo a partir de unas cifras, o sea que incluso hay subvenciones que por estar por debajo de esas cifras no están publicadas, pero tienen ese dinero. Entonces nosotros hemos hecho un vídeo explicando qué hace cada institución, a qué nos conduce cada cosa, qué tipo de normativa nos afecta, por qué una directiva a veces y por qué un reglamento otro. ¿Por qué cuando quieren imponer algo hacen un reglamento y cuando lo dejan al albur de los estados hacen una directiva? ¿Por qué siempre directivas en materia de igualdad? ¿Por qué una fiscalía en materia fiscal y no en materia de violencia de género? ¿Por qué cooperación en unos aspectos que interesan a la masa de siempre de la Unión Europea y no lo que interesa realmente a la ciudadanía? Entonces, nuestro programa ofrece soluciones a eso. Ahora no estamos en campaña, yo no voy a pedir ni voto, ni voy a decir exactamente vamos a hacer esto, aquello y lo otro. Pero participaré con las compañeras en las preguntas que quieran. Muy bien, muchas gracias. Pues Beatriz Jiménez, Podemos. Muchas gracias. Gracias por invitarme. La verdad que es un detalle teniendo en cuenta que somos nuevos y nuevas en este asunto. Y yo no sé muy bien cómo estructurar esto porque pensaba que iba a hablar 20 minutos así y me cuesta... es mucho, ¿no? Bien, Podemos, no sé si todas lo conocéis, es un movimiento, es una estructura que tiene el objetivo de hacer una lista para las elecciones europeas. En principio no es todavía un partido, surge a raíz de un manifiesto, de los muchos manifiestos que se han estado, grupos que se han estado moviendo después del 15M. Y en ese ambiente, pues uno de los muchos manifiestos, que se llamaba Convertir la indignación en cambio social, pues ha derivado en una estructura que creo que en 3 meses que llevamos pues realmente ha tenido un éxito bastante grande. Desde que estos 3 meses pues han constituido decenas de círculos que son asambleas en muchísimas ciudades y en pueblos. Hemos hecho unas primarias para confeccionar la lista al Parlamento Europeo donde han participado 33.000 personas, lo cual es realmente un éxito, ¿no? Unas primarias por internet. Nuestro objetivo así sería convertirnos en una especie de, así hablando muy así, de Syriza, ¿no? Del grupo del partido político Syriza en España, algo así. Pero está por ver, es un organismo vivo, estamos moviéndonos, yo siempre digo, estamos probando, y si resulta que Podemos finalmente no puede, o lo que sea, pues seguiremos probando. Yo no estoy en Podemos, estoy apoyando a Podemos, yo no estoy en Podemos como quien está en ni siquiera como quien está en un partido. Estamos probando, estamos usando de nuestro activismo, de nuestra inteligencia colectiva, de nuestra experiencia, de todo lo que hemos aprendido en el 15M, para, como digo, probar. Creemos que la mayoría de la gente que estamos en Podemos creemos que es el momento de plantear una alternativa de ruptura, ¿no? Yo personalmente hablo en este momento como los miles y miles de indignados que salieron a la calle en el 15M y en los momentos posteriores, ¿no? Creo que estamos en un momento de emergencia social y creo que es necesario, y lo voy a decir con todas las palabras, una especie de revolución, una revolución democrática, una revolución pacífica, pero una ruptura es una revolución que cambie radicalmente las cosas. Y creo que es un momento en el que puede ser factible. Creo que tenemos no solo un problema, que es el que todos y todas percibimos. Hemos visto el vídeo, ¿no? Y hemos hablado de economía, de la austeridad, etcétera. Creo que hay 2 problemas diferenciados. Uno es el económico, que tiene consecuencias sociales, de justicia social, de desigualdad evidentes, y que todos los partidos hablan de ello. Pero otro es el democrático. Y en el vídeo también se pedía democracia. O sea, varias veces han dicho más democracia. Y los partidos pues no hacen tanta referencia a eso, porque yo creo que uno de los problemas que tenemos en este momento es el de la democracia. Yo creo, sinceramente, que esto ya no es una democracia, porque la democracia en su origen consiste en repartir, redistribuir y hacer público la política, el mundo de la política y de la representación, y esto se hace para redistribuir la riqueza. O sea, cuando se pide democracia en un país, en su origen, era precisamente no para poner a unos señores y cambiarlos, sino se pide democracia para que la mayoría pueda influir en las decisiones económicas, es decir,
para tomar decisiones que favorezcan a la mayoría. En este momento eso ha quedado fuera completamente de nuestra posibilidad con el voto. Y yo creo que eso hay que trabajarlo, ¿no? O sea, no se puede en este momento seguir actuando como si realmente, en este momento, con nuestro voto, pues pudiéramos realmente cambiar profundamente las políticas económicas y las políticas neoliberales, ¿no? Y yo creo que eso es terrible y lo estamos asumiendo, o se asume, los partidos lo asumen. Y yo creo que una parte de la ciudadanía lo ha asumido hasta ahora y ya ha dejado de asumirlo. Cuando el 15M salió a la calle lo hizo con el eslogan de no somos mercancías en manos de banqueros y políticos, pero efectivamente, ¿no? Nos han convertido en mercancías. Y yo creo que sin un profundo cambio en económico, pues no hay nada que hacer. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho las compañeras absolutamente. Claro, todas lo estamos, pero para eso hace falta dinero. Y o sea, para algunas cosas no, qué bien, y ahí estaremos todos de acuerdo. Para legislar sobre el aborto pues no hace falta dinero. Eso son políticas ideológicas que, por cierto, no me da tiempo, pero están relacionadas con las anteriores y van de suyo, pero bueno. Pero efectivamente hay algunas cosas en las que hay profundas diferencias y son importantísimas, pero hay otras que nos afectan muchísimo más a las mujeres o especialmente a las mujeres, aunque nos afectan a todos y a todos de manera muy, muy importante, que tiene que ver con la economía. Y el problema del neoliberalismo es que no es una ideología solo, es que se ha constitucionalizado en la Unión Europea. Por lo tanto, no es factible con los votos simplemente cambiar esas políticas. Todo el mundo, cuando llega a las elecciones, todo el mundo es la izquierda, o sea, aquí estamos todos de izquierdas, no está bien. Todo el mundo dice que va a luchar contra la austeridad. No solo han constitucionalizado la austeridad en Europa, sino que el Partido Socialista, y lo siento, la constitucionalizó en España, con el cambio del artículo 135. Pero lo más gracioso es que ahora todos dicen nos equivocamos. Bien, yo entiendo, se equivocaron realmente. Pero ¿hasta cuándo? Quiero decir, vamos a oír, nos equivocamos, lo sentimos. No es posible, quiero decir, en algún momento hay que romper con estas políticas y además tenemos un problema económico, que es la deuda. La deuda es impagable y hay que empezar a decirlo. O sea, la deuda no la vamos a pagar, ni la van a pagar los griegos, no se puede pagar. El Partido Socialista sigue insistiendo en que España es un país serio y la va a pagar. España es un país empobrecido. España es un país donde la desigualdad ha crecido a niveles increíbles. España, las que estamos aquí, pues evidentemente somos representantes de una España, digamos, de la parte que está más arriba, pero el otro día Cáritas lo dijo, o sea, es el segundo país en pobreza infantil. Los niños de España ya son pobres, sabemos que hay hambre, estas cosas horribles que parece que nos quedan muy lejos, pero que vemos por la televisión y que son reales. La austeridad, la deuda va a seguir presionándonos y ahogándonos, y no hay manera de cambiar eso si no ofrecemos una alternativa de ruptura, que es, sabemos, no pagar la deuda, auditarla, exigir que los intereses que consideramos ilegítimos no se paguen, no pagar una parte, algo habrá que pagar, etcétera, etcétera, esto que decimos, ¿no? Yo creo que, aunque suene muy radical, es el momento de alternativas radicales. Creo realmente que la democracia representativa, que es un sistema entre otros, no es Dios, la democracia representativa no da más de sí. En su momento pues estuvo muy bien y fue una gran conquista. En este momento no da de sí, porque como todos los sistemas hay corrupción, lo sabemos, personal en muchos políticos, y esa es ilegal y tal. Y luego hay una corrupción del sistema, ¿no? Y en que la gente que está, pues no, mucha de la gente que trabaja en política, lo sabemos, es honrada, se preocupa, etcétera. Pero hay una corrupción del sistema. La democracia representativa realmente no da más de sí. Ha habido otras democracias. En la era de Internet es posible plantear otras formas de democracia. El vínculo entre los representados y los representantes, la verdad es que está roto. Puede sonar muy radical todo esto, pero creo que se ha roto. No hay ninguna representación real. Es una distancia estratosférica. Las personas que nos representan no nos representan, como gritábamos, porque se entra en una maquinaria inmensa que son los partidos, que son como empresas, más o menos, con miles de empleados y con un fin que es ganar las elecciones como sea, porque es la manera en que se autorreproducen, ¿no? Y donde bueno, pues consiguen seguir funcionando. En algunos partidos, y en general, allí donde hay más cuotas de poder, pues la verdad
es que las élites de los partidos pasan directamente a formar parte de la élite mundial, económica y social. Y esto que tampoco se dice, y que puede sonar muy radical, es una verdad. O sea, es como que el 15M yo creo que nos demostró que el emperador está desnudo. O sea, dejemos de engañarnos. Todos los expresidentes, exministros están formando parte de las instituciones que nos oprimen. Y si seguimos sin verlo y sin decirlo, porque es muy radical y suena muy así, pues ahí estaremos colgados. O sea, realmente pasan a formar parte de esta élite. Yo digo últimamente, bueno, digo bastante que se ha convertido en un sistema por el cual en este momento la política, los partidos políticos, es la única vía que tiene una persona de clase media de pasar a la riqueza. Es decir, porque te encuentras a exministros, los vemos ganando por no hacer nada. Por no hacer nada quiere decir estar en un consejo asesor de estos, ser consejeros de una gran empresa. Dudamos que sea no hacer nada, suponemos que es en pago a servicios prestados. Todo esto es una realidad. Y yo creo que el 15M lo puso de manifiesto, que no es mentira, y creo que realmente el emperador está desnudo. Creo que podemos seguir muchos años, cuando llegan las elecciones, hablando como si se fuera a hacer, como si fuera posible. Yo estoy segura que hay muchísimos políticos y políticas que realmente creen que es posible y creen que van a hacer. Realmente, si no se rompe con la troika, con las instituciones económicas, si no nos unimos los países del sur en una política contra la austeridad, que implica una ruptura, porque la austeridad está constitucionalizada, y además está constitucionalizada antidemocráticamente. Es decir, no se nos ha preguntado, no se nos da opción a cambiar esa constitucionalización. Me hacía gracia, voy a terminar, no me da tiempo, me hacía gracia que el presidente Zapatero, a quien yo le tengo estima y me parece una buena persona, y desde el punto de vista de los derechos sociales y LGTB hizo mucho, decía el otro día, y a mí me sorprendió, ¿no? Y acabo con esto, ¿verdad? Decía, cuando le hacían preguntas en la promoción de su libro, y le preguntaban, porque el presentador, creo que era Jordi Évole, pero ya lo he visto varias veces, le preguntaba sobre las demandas, algunas de las demandas de lo que la gente le pide a los partidos. Una de ellas era pues mayor democracia directa, tal. Y él decía, no, eso es que la democracia directa o otras formas, referéndums y tal, no se pueden. ¿Por qué no se puede? Hombre, porque es que entonces no se podría hacer la política. ¿Por qué no? Porque si le preguntaras a la gente si quiere que se produzcan los recortes, claro, todo el mundo diría que no. Pues efectivamente, diríamos que no, pero es que eso es la democracia, ¿no? Entonces, es la posibilidad de que te pregunten si queremos austeridad o no, si queremos que se enriquezcan. O sea, nos han convertido en la China, la región europea del sur, somos la China de Europa. Que si nos hubieran preguntado hubiéramos dicho que no, claro, pero eso es la cosa que tiene la democracia, ¿no? Que preguntas a la gente y la gente dice lo que de verdad piensa que le viene bien. Y bueno, pues nada. Muchas gracias. Este es el turno de Paloma López. Muy bien, gracias. Bueno, gracias. Lo primero es pediros disculpas. Vengo de Extremadura, he tenido un viaje un poco azaroso y ha sido el motivo del retraso, con lo cual, eso en primer lugar. Y luego, por supuesto, agradeceros que hayáis contado con Izquierda Unida pues para estar compartiendo este taller con vosotros. Y vosotros, perdonadme, con vosotras. Esa es la costumbre últimamente que tengo en las reuniones. Yo sí voy a hacer, bueno, estoy llena de papeles porque la verdad es que había traído una intervención más basada en lo que es la situación del empleo y cómo afecta fundamentalmente a las mujeres, materia en la que, bueno, pues tengo un extenso conocimiento, pero creo que es necesario modificar la intervención en este caso. Y por tanto, bueno, pues voy a hacer lo primero una declaración de principios. Soy feminista y soy marxista. Y por tanto, para mí sí hay izquierda y sí hay derecha. Y sí hay políticas de izquierda y sí hay políticas de derecha. Y por tanto, cualquier política con todas las polémicas que suscita, como es normal, y además así debe ser porque es positivo, yo haré ese planteamiento desde una política feminista, pero desde una política también marxista. En este sentido, y diré algo en relación, porque hago esta declaración de principios ahora, vinculado a lo que diré posteriormente, pero sí quería decir que precisamente, o empezar diciendo que la construcción europea se ha basado en tres grandes consensos fundamentales. El primero es el propio valor de la integración frente a la individualidad nacional, que por tanto le daba ese valor. Ahora encontramos una situación de ruptura entre los países del norte y los países del sur, y una ruptura y una extensión de la asimetría de los países que está perjudicando considerablemente la solidaridad
y un proceso de consenso y de convergencia. Tenía un segundo consenso que era unar voluntades entre los países del centro y de la periferia de la Unión. Desde una perspectiva histórica se interpretó que la integración, todos los países unidos conseguirían mayores beneficios que las ganancias que pudieran obtener cada uno por separado y por tanto trabajar en esa línea de solidaridad. Ahí se crearon instrumentos como los fondos estructurales, los nuevos fondos de cohesión, para precisamente contrarrestar esas asimetrías que se producían entre los países del norte y el sur. Pero hay un gran consenso, el tercer gran consenso, que es el que me va a dar este inicio a lo que quiero que esta tarde sea mi intervención. Y es que había un acuerdo tácito entre todas las partes que era un determinado modelo de Estado. El modelo social europeo. El modelo social europeo que es un modelo específico de Europa y no hay una referencia similar. Puedo empezar a verlos, no voy a dejar los países latinos, algunas en América Latina, que se está conformando un determinado movimiento y esta determinada dirección, ¿no? Pero hasta la fecha lo que había era un modelo social europeo, posiblemente un factor diferenciador de los Estados miembros con respecto a los restantes países del mundo. Este modelo social europeo tiene varios elementos en los que podríamos incidir, pero sobre todo tiene uno fundamental, que es la existencia del estado de bienestar. Un estado de bienestar que estaba pensado independientemente del grado de aplicación que tenga cada uno de los países. En España podríamos hablar de un estado de bienestar incipiente, pero en otros países de Europa hay un estado de bienestar completo o bastante completo, ¿no? Pero bueno, tiene ese estado de bienestar. Tendríamos que haber efectivamente... Ese estado de bienestar no es fruto de leyes. Las leyes se hacen posteriormente, pero ese estado de bienestar es fruto de las luchas de los trabajadores y de las trabajadoras, es la lucha de las convergencias sociales, es la lucha de los contrapoderes que hacen una presión directamente contra los poderes establecidos que intentan imponer unas determinadas directrices. Claro, ¿qué es lo que ha sucedido? Que nosotros podíamos haber exportado ese modelo de estado de bienestar, este modelo social europeo. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que hemos importado el modelo de las políticas neoliberales. Y eso es lo que nos lleva a donde estamos. Precisamente a una importación de un modelo de políticas neoliberales que ha destruido este modelo social europeo. Un modelo social europeo donde el eje fundamental de los derechos es el trabajo. Y por esto decía que desde el feminismo, pero desde una concepción marxista. Es el trabajo el que da los derechos. Los derechos de ciudadanía vienen y van, lamentablemente. Y por ejemplo, tenemos un ejemplo ahora muy concreto. La modificación de la Ley de Sanidad que se produjo en agosto del año 2012 con el Partido Popular. ¿Qué es lo que era? Lo que era un derecho universal, que era un derecho de ciudadanía, se ha convertido en un derecho de aseguramiento que solamente pueden tener aquellas personas que tienen un puesto de trabajo. Pero, y que además, por supuesto, inmigrantes en situación de irregularidad, porque estén irregularidades o porque les haya sobrevenido una irregularidad, porque han perdido su puesto de trabajo y por tanto su situación de irregularidad administrativa, no pueden acceder a ello. Tenemos ahora mismo 800.000 personas inmigrantes que no tienen derecho a la tarjeta sanitaria, pero también jóvenes mayores de 26 años que también están en riesgo de no tener una tarjeta sanitaria o parados de larga duración que van a tener también dificultades con su tarjeta sanitaria. Por tanto, pero lo que sí hay es un derecho que es el derecho, los derechos que te genera precisamente tener un puesto de trabajo, que esos sí son derechos de carácter universal, porque es lo que nos vincula. Por eso no sirve cualquier tipo de trabajo. Por eso solamente sirve un trabajo con derechos, un trabajo con salario digno, un salario que sirva para que las personas puedan vivir con dignidad en los parámetros que marca algo tan sencillo como la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Y en este sentido sí quisiera hacer una reflexión. Claro, no hay armonización en Europa del derecho. Cada país, no es competencia europea el derecho del trabajo. Cada país puede establecer su vía de derechos, su materia de derechos. Tampoco lo hay en materia de seguridad social. También cada país puede establecer sus principios y sus parámetros en materia de seguridad social. Pero curiosamente,
hilando con lo que ya se ha comentado, de una Europa empobrecida, bueno, con de una falta de democracia total y absoluta que se plantea precisamente en la Unión Europea. No hay un derecho armonizado en materia de trabajo o en materia de seguridad social o en materia de fiscalidad central para una fiscalidad justa, progresiva, equitativa y que sirva para una redistribución de la riqueza, pero sin embargo existe una cosa que se llama el Pacto por el Euro Plus. El Pacto por el Euro Plus, y me vais a permitir, es lo único que voy a leer, se articula en 4 ejes. Promoción de la competitividad, centrada en la evolución de los costes salariales unitarios. Traducido, rebaja de salarios. Reformas sectoriales, fortalecimiento de la educación y de la I+D+I cuando están anulados los presupuestos en esta dirección. Reforzamiento de las finanzas públicas mediante el compromiso de incorporar el control del déficit y la deuda en los marcos jurídicos nacionales. 135 de la Constitución. Modificación del 135. Además de garantizar un largo plazo la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y finalmente el fortalecimiento de la estabilidad financiera, comprometiéndose los Estados miembros a realizar los test de estrés con criterios estrictos de forma regular. Claro, no existe una armonización del derecho del trabajo porque eso significa subir los derechos del trabajo y por tanto los derechos de las personas con unos sueldos mínimos por elevación. Pero sí existe esto, que sí es una política determinada de austeridad que se marca lejos de los parámetros democráticos, como puede ser el Parlamento elegido, sino por el Consejo o por la Comisión, que son órganos intergubernamentales, que son los que determinan determinadas políticas, y avalados, lamentablemente, por la Troika, que es no sé si decir una institución. No, es un constructo. Un constructo, perfecto, evidentemente, que es quien está tomando decisiones, unas decisiones de las que ni siquiera levanta actas para que no haya ni un Estado, ni una persona, ni nadie que pueda plantear un recurso contra las decisiones que se han adoptado. Algo absolutamente antidemocrático, alejado de los intereses de las personas. Claro, en esta situación es evidente que tenemos una crisis y que tenemos una desafección de la ciudadanía de las instituciones políticas, porque no hay democracia en la toma de decisiones, evidentemente porque se están produciendo en otros ámbitos. Claro, pero se dice generalmente, tenemos estamos alejados, ¿no?, de la política, como de una desafección de la política. ¿Pero por qué estamos alejados precisamente de esa política, de esa desafección? Por la gestión que se ha hecho de la crisis. Si la gestión que se ha hecho de la crisis hubiese sido desde el modelo social europeo, desde unos parámetros sociales, evidentemente la desafección no llegaría a los niveles que ha llegado. Y por eso es muy importante estas elecciones europeas y darle la vuelta a las elecciones europeas. Porque se pueden cambiar las cosas con dificultades. A mí no me vais a oír escuchar nunca decir que cuando lleguemos al Parlamento Europeo cambiaremos la correlación de fuerzas porque estamos, no lo digo yo, lo dicen especialistas, además de la derecha, estamos ante el fin del bipartidismo y por tanto entraremos en Europa con una nueva configuración plural, muy plural y peligrosa también, con el avance de la xenofobia, con el avance de los eurofóbicos, también con una situación preocupante, pero también desde una composición más plural y desde luego con una izquierda, la izquierda europea, donde nuestro candidato es Alexis Tsipras, como todos sabéis, el representante de Syriza en Grecia, y en esa dirección, evidentemente, nosotros tenemos una propuesta. Esta propuesta es una propuesta materializable y pasa por elementos básicos. Lo primero, generar empleo, porque el problema que tenemos con el desempleo es que se ha despolitizado. Hablamos y lo tenemos como un discurso como una palabra, como algo retórico. Finalizo. Como algo retórico, ¿no? El desempleo es algo que se llena de nuestros discursos, pero luego no hay políticas al desempleo. Sí planteamos políticas al desempleo y pasan por 2 elementos. El primero, por supuesto, más democracia. Y cuando hablamos de más democracia, y finalizo, de verdad, cuando hablamos de más democracia, por ejemplo, Banco Central Europeo no puede tomar decisiones en base a lo que le manda el Banco Central alemán. ¿Por qué la decisión que ha tomado Draghi se tomó en el año 2012 de mandar un aviso a la economía especulativa para frenar precisamente la subida y la escalada de la prima de riesgo, etcétera, no se adoptó en el año 2010 precisamente para evitar que se hicieran todas estas políticas económicas, presupuestarias y de austeridad?
porque había intereses de carácter financiero. Si se hubiese hecho en el año 2010, nos hubiésemos ahorrado estos 4 años de sufrimiento. Pero es que hay un diseño ideológico y por tanto ese diseño ideológico es el que nos está llevando. Se pueden, decía, más democracia, se pueden cambiar las cosas, por supuesto otro presupuesto económico en la Unión Europea para hacer políticas generadoras de empleo, servicios públicos, un programa de industrialización para generar generar materia y no solamente hablar de finanzas, y desde luego una parte de la deuda pública que necesita una auditoría. No toda la deuda pública, hay una deuda pública legal y que además tiene que mantenerse, que es toda la vinculada a todos los elementos de protección social, pero hay una deuda pública ilegítima y esa evidentemente se tiene que hacer una quita. El Parlamento Europeo tiene competencias en materia de presupuesto y por tanto hemos de trabajar en esa dirección. Perdonadme, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las 4 y sobre todo por respetar el tiempo, de verdad, ha sido estupendo. Inés, por favor. Bueno, yo muy rapidito, para que se dé realmente el debate que nos interesa, trasladaros algunas cuestiones que desde Foro de Política Feminista, muy resumidas, y queremos seguir debatiéndolas, algunas propuestas, tanto para las candidatas como para plantear nuestra posición ante Europa. El austericidio, como la reducción del gasto social para pagar la deuda pública, deuda que se ha generado por la deuda de los bancos y que el gobierno la ha asumido como pública, no es realmente una deuda pública. Vemos cómo esta política no solamente reduce la actividad económica y el empleo, sino que reprivatiza y refeminiza de nuevo todo el tema del trabajo, de los cuidados no pagados. Vemos cómo la crisis ha sido un pretexto para este gobierno para eliminar las políticas de igualdad de género. Ha sido un pretexto el tema de la situación de la crisis económica para retroceder en todo lo avanzado en la situación de no discriminación hacia las mujeres. Vemos cómo en el presupuesto del Estado desde 2008 al 2014 se ha recortado un 49% en los programas de igualdad, cómo se ha recortado un 23% en violencia de género, uno de las lacras sociales más graves problemas que tenemos en estos momentos, que con la reforma de la Ley de Base, Racionalización y Sostenibilidad de régimen local, de la administración local, se va a dar el golpe de gracia para eliminar cantidad de servicios donde la igualdad de servicios de políticas de igualdad, de promoción de la igualdad, que ante la aprobación del anteproyecto de la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, donde se va a condenar al 95% de los abortos a la clandestinidad, donde se va a atentar contra la autonomía, la libertad, la salud, la vida y la dignidad de las mujeres, donde hay un tiempo en estos momentos de legitimación de las instituciones. Hay un desencanto y un rechazo a la clase política que entendemos que puede ser muy peligroso y que además desde las feministas, desde el feminismo, que hemos luchado tanto por el derecho al voto, no estamos por la abstención en absoluto. Entendemos que tenemos que hacer una serie de propuestas para que realmente se escuche nuestra voz y se lleve a cabo una política en la que realmente nosotras, las feministas, juguemos un papel importante. En ese sentido, un rapidito, exigimos como de entrada la paridad en las listas de los partidos que se presentan, consolidar un pacto de mujeres para resistir, que no para aguantar, para hacer cumplir lo aprobado en el marco del Parlamento Europeo, exigir un acuerdo político al conjunto de las fuerzas políticas con representación para retomar el proceso de aprobación de directivas de igualdad real, directiva específica contra la violencia de género en el marco de la prevención, la educación y
poniendo como novedad en el punto de mira al agresor, ya que la visibilización de la víctima en los últimos años ha sido algo real. Tenemos que empezar a poner y visibilizar al que genera el problema, que es el agresor. Una directiva de acogimiento de las mujeres inmigrantes en Europa con un sistema garantista de permanencia y derechos, con medidas que acaben con la explotación sexual, que se doten de instrumentos suficientes a las mujeres prostituidas para su integración y que se persiga, se penalice el proselitismo y las redes internacionales. Entendemos que es importante homogeneizar la normativa europea sobre interrupción voluntaria del embarazo basada en la libre elección de las mujeres y garantizando sus derechos sexuales y reproductivos. Entendemos que hay que dedicar en los presupuestos europeos una partida específica de carácter compensatorio, además de la supuesta consignada ya, con carácter transversal, a las políticas de género, dada la vulnerabilidad de las mujeres en el marco de la crisis que nos ha afectado doblemente. Entendemos que hay que crear un órgano consultivo en el marco de las instituciones europeas con presencia de las organizaciones feministas. Situar en la agenda feminista en el centro del debate de las políticas y los programas europeos. Permisos de maternidad, paternidad iguales e intransferibles para facilitar la corresponsabilidad. Combatir de una vez la brecha salarial de género con medios reales para eliminarla. Exigir la ratificación por la Unión Europea del Convenio de Estambul del Consejo de Europa sobre violencia de género. Y concluyo planteando que solo apostando por la plena participación de las mujeres se puede abordar significativamente los desafíos importantes como la pobreza, la desigualdad, la violencia y la violencia contra las mujeres. Fomentar la igualdad de oportunidades, eliminar las barreras estructurales que impiden el empoderamiento económico de las mujeres para reducir la desigualdad y potenciar un crecimiento económico inclusivo. Somos conscientes de que si intervenimos encontraremos más y mejores soluciones a muchos de los conflictos que tiene el mundo actualmente. Somos optimistas. Sabemos que el empoderamiento de las mujeres y el apoyo a su plena participación puede resolver los retos más importantes del siglo XXI. ¿Hora programada para finalizar? Pues lo interesante sería el debate, al menos 20 minutos, ¿no? Si os parece. Media hora. Eso, media hora. No, por mí encantada. Irache se va a ir a las 8:15. Bueno, pues yo me quedo hasta vosotras. Media hora. Escuchad una cosa. Media hora, 3/4 horas. Media hora, vale, vamos a hacer, si María, ya te he visto, espera un momentito. Sí. Si os parece, yo creo que lo que hicieron ayer está bien. Vamos a abrir 3 turnos de palabra para que puedan ir respondiendo, en vez de abrir todo. 3 palabras. María Pazos, que ya levantó la mano, que te he visto. La primera. ¿Alguna palabra más? 2. Ya está, 3, ya tengo. Vale, María, comienza, por favor. No, que está bien, que está bien. Porque se va a enganche. Bueno, quería decírselo antes de irme fuera, que muchas gracias por vuestras intervenciones y ahora no. Habla un poquito más alto, por favor. Lo primero que quería, y me refiero a ti porque ya eres parlamentaria hace mucho tiempo, es decir que cómo es posible que el Parlamento Europeo permita que exista un Instituto Europeo de Igualdad de Género, EIGE, que tiene prohibido hablar de políticas públicas, porque no tiene en su mandato y por tanto no puede decirle a la Comisión Europea ni a nada, ni poner nada en su página web que tenga que ver con las políticas públicas. Ya me lo han dicho varias veces, o sea, que está absolutamente comprobado.
Entonces, yo no entiendo cómo el Parlamento Europeo, porque ole el mainstreaming, o sea, que resulta que va y crea un instituto de igualdad de género que tiene prohibido hablar de qué es lo que hay que hacer. Entonces, me parece que es muy grave esto. Luego, bueno, hablando ya entonces de lo que hay que hacer, porque es de lo que yo creo que hay que hablar, yo es como la Anguita, programa, ¿no? Pues, porque cada vez estamos ante las elecciones. Bueno, yo creo que habéis hablado de derechos sociales, de no a los recortes, en fin, yo creo que estamos aquí todas de acuerdo, ¿no? Por eso estamos en la marea violeta y en todas las mareas. Pero, y en cuanto a igualdad de género, en esas mareas tenemos algo concreto que decir de lo que hay que hacer, concretamente de igualdad de género, porque yo creo que no vale solo con aumentar los presupuestos de políticas de igualdad, que eso ya lo hace Montoro. Montoro acaba de poner encima de la mesa, y bien que se dedica el PP a idearlo, el plan de igualdad con más dotación presupuestaria de la historia. Entonces, la cuestión es lo de a qué modelo queremos, porque claro, el modelo social europeo no hay un solo modelo social europeo. Está el modelo social de Alemania y el modelo social de Suecia, que por cierto tienen el mismo gasto, el mismo nivel de gasto en políticas sociales. Lo que pasa es que lo hacen de distintas formas y tendríamos que discutir de qué es eso. Entonces, bueno, por ejemplo, de cómo se consigue la igualdad salarial, porque la página web de la Unión Europea está estupendo, que también quiere la igualdad salarial, pero claro, ¿cómo? La cuestión que yo os pregunto, y completamente a Irache, ¿cómo crees tú que se va a conseguir la igualdad salarial? Por ejemplo, ¿tú crees que con la directiva esa de maternidad, que te da pena, pero yo me alegro mucho de que no se haya aprobado, sinceramente lo tengo que decir, porque una directiva de maternidad que lo que plantea es que las